Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos una vez más. Padre bendito, glorioso Señor, gracias te damos y no nos cansamos, Señor, de expresar nuestra gratitud a ti, porque es tan grande, Señor, tu gracia, es tan sublime y tan superior a nuestro pecado, Señor, que no alcanzamos a dimensionar completamente la estupenda, gloriosa belleza que hay en tu perdón, que hay en tu misericordia. No alcanzamos, Señor, a dilucidar cuán bella es tu palabra, cuán agradable y dulce es tu instrucción, Señor. Pero queremos entregarnos al estudio de tu palabra para que nuestro corazón pueda descansar, Señor, no en los hombres, no en dichos humanos, Señor, no en sabiduría humana, sino en tu palabra, en tu sabiduría. Ayúdanos en este día, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, seguimos adelante en el estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es el documento histórico al que como iglesia local, la Iglesia Bautista Reformada, cimentados en su palabra, se adhiere. Hemos adoptado esta confesión porque es la que consideramos se ajusta a la Escritura. Y la Escritura es la única regla suficiente para dirigir nuestra fe. Recordemos que la confesión es un instrumento falible que resume las doctrinas que creemos. Seguiremos adelante entonces en el capítulo 1, que es donde nos encontramos. Y para el día de hoy nos corresponde adentrarnos en el párrafo 6 de ese capítulo 1, que se llama de las Sagradas Escrituras. Recordemos entonces el camino que hemos venido recorriendo hasta ahora. En el párrafo 1 se nos habló de la Biblia como indispensable. En el párrafo 2 se nos habló del carácter, de su carácter, y decíamos que la Biblia es inspirada. Eso fue en los párrafos 2 y 3, su carácter. En los párrafos 4 y 5 hablamos de su legitimidad. Y hoy, en el párrafo 6, estaremos hablando de la suficiencia o eficacia de las Escrituras. La suficiencia o eficacia de las Escrituras. Y quisiera pedirle a alguno de ustedes, mis hermanos, que me ayude por favor leyendo el párrafo 6 de la confesión. Párrafo 6, capítulo 1. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por revelación
Adelante, hermano. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Gracias, hermano. Bueno, este es el párrafo 6 del capítulo 1. Estaremos dividiendo este párrafo en dos partes. Estas dos partes, como ya decíamos, apuntan a la suficiencia de las Escrituras. Y por un lado estaremos viendo la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere la confesión cuando nos habla allí en esa primera parte del párrafo 6? Y lo segundo que estaremos viendo son los factores externos a la suficiencia que intervienen en ella. Entonces, la suficiencia será el primer punto y los factores externos que intervienen en esa suficiencia será el segundo punto. Pasemos al primer punto, la suficiencia de las Escrituras. El párrafo dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. La doctrina de la suficiencia sostiene que toda la Escritura nos guía, nos orienta con respecto a cuatro cosas que están descritas ahí, cuatro actividades: para su propia gloria, para la salvación, fe y la vida. El mensaje de la Biblia es eficaz para estas cuatro cosas. Entonces podemos enumerarlas si usted quiere. Número 1, todo el consejo de Dios es eficaz para conocer la gloria de Dios. Todo el consejo de Dios es eficaz para conocer la gloria de Dios. Segundo, es eficaz para darnos a conocer la salvación. Para darnos a conocer la salvación. Tercero, es eficaz para conocer todos los asuntos de la fe. Es eficaz para conocer todos los asuntos de la fe. Y cuarto, es eficaz para decirnos cómo debemos vivir. Es eficaz para decirnos cómo debemos vivir. Entonces, las Escrituras fueron determinadas por Dios para este fin que ya describimos. Quisiera que alguien me pueda ayudar con 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y alguien más puede ir buscando 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todo lo que concierne a la vida nos fue dado por el Señor que nos llamó para su gloria. Y esto viene por medio del conocimiento de Él. Y esto es a través de la Escritura.
Segunda de Timoteo 3, 15 al 17, ¿qué dice? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para pedagogar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto nos afirma entonces que la escritura es suficiente para la salvación por la fe. Puede que en la escritura, mis hermanos, no se traten muchas otras cosas como la tecnología de un celular o cómo manejar un carro, una motocicleta, pero sí se encuentra todo lo necesario para la salvación. Lo que el hombre necesita para conocer a Dios y hallar la salvación es la palabra, la escritura. Si hay algo que nosotros debemos conocer para predicar a los hombres un mensaje apropiado, no son estrategias lo más importante, es la escritura, la verdad que se contiene en las escrituras. Dice el salmista en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, ¿qué necesita el hombre? La escritura. La escritura es suficiente. Ahora, debemos aclarar también qué no se quiere decir cuando se habla de la suficiencia de la escritura. ¿Qué es lo que no estamos diciendo? Bueno, cuando hablamos de suficiencia, no estamos afirmando que todo lo dicho por los profetas, todo lo dicho por Cristo o todo lo dicho por los apóstoles se encuentra contenido en las Escrituras. No estamos diciendo eso. La misma Biblia afirma, de hecho, que muchas cosas que Cristo hizo no fueron escritas, que no cabrían los libros en el mundo si se escribiera todo lo que él hizo. ¿Qué tampoco quiere decir la suficiencia de la escritura? Tampoco quiere decir esta doctrina que la Biblia de manera absoluta contiene cada aspecto de orden, regla, norma u organización sin ninguna libertad. Y ojo, no estamos diciendo que no diga nada al respecto. Lo que estamos diciendo es que la escritura no dice todo de manera absoluta. Y con esto me refiero a que la Biblia no dice, por ejemplo, cuántos himnos debemos cantar un domingo. No dice tampoco la escritura cuánto tiempo deba demorar o tomar una enseñanza, un sermón, un devocional, una oración. De eso no se trata la suficiencia de la escritura. Y ya hablaremos de eso más adelante, en nuestro segundo punto. Tampoco quiere decir la suficiencia que la escritura fue siempre la misma en grado de perfección con respecto a su longitud. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia no se escribió toda en un año o en unos pocos años, sino alrededor de 1600 años por 40 autores, pero en cada época de la historia, mientras la escritura iba siendo completada por Dios, en cuanto a su longitud, lo que cada grupo de creyentes tuvo en esa época era suficiente para ellos, para conocerle, para ser salvos y vivir para su gloria. Entonces, la escritura siempre fue suficiente en cuanto a lo que se tuvo para cada grupo de creyentes que vivió en una época particular. Antes de tener el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios contaba
con el Antiguo Testamento, y esa escritura para ellos era suficiente. La respuesta a la pregunta de ¿para qué es suficiente la escritura? Es que la escritura es suficiente para cumplir su propósito. Y su propósito no es otro, sino todos los asuntos necesarios para la salvación y adoración a Dios. El propósito de la escritura no es otro, sino todos los asuntos necesarios para la salvación y adoración a Dios. De eso se trata la suficiencia. Además de esta afirmación que hace la escritura, que todo eso está contenido en ella, la confesión dice que a ese consejo de Dios, a su palabra, no se le ha de añadir nada. Cito la confesión, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y debemos decir frente a esto que hoy nosotros debemos lidiar con algunos errores que atentan contra la suficiencia de la Escritura. Y entre ellos podemos hablar de tres cosas: de nuevas revelaciones, de la tradición y de la invasión de pseudociencias. Y vamos a ver una a una estos tres errores. Empecemos con nuevas revelaciones. Algunos grupos cristianos, en afán por sostener sus prácticas de supuesta santidad, han llegado a la conclusión de que la revelación especial no ha sido preservada completa y que por esta razón hoy se sigue recibiendo ese conocimiento. Es decir, que hoy sigue habiendo revelación especial. Y desde el comienzo nosotros debemos insistir en creer en la revelación especial, es cierto, pero que es la palabra el medio en que esa revelación ha sido preservada, no otra cosa. Si nosotros dejamos abierta esta puerta, estaríamos dándole a las experiencias el carácter de revelación especial. Dios me dijo, yo soñé, vi una visión, escuché un pajarito. Y si es así, mis hermanos, estaríamos desestimando lo que ya presentamos como la suficiencia de las Escrituras. ¿Quién me puede ayudar con 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta el 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Pedro insistió en que la Escritura, en que es la Escritura a lo que nosotros debemos estar atentos como la profecía más segura. La revelación especial está a nuestro alcance, está allí. Pero no pensemos que esto, mis hermanos, sigue abierto. No podemos afirmar tal cosa. Si aceptamos que hoy hay nuevas revelaciones, esto señalaría a la Biblia como insuficiente. ¿Por qué? Porque necesita entonces o necesita la iglesia de otras cosas para la fe, para la vida,
para la gloria de Dios, para conocer la salvación. Y estas nuevas revelaciones han dado paso a grandes herejías de nuestros días o en la historia. Pensemos, por ejemplo, en Joseph Smith. Él afirmó que recibió la nueva revelación de la palabra y esto dio como resultado a los mormones. Pensemos también en Elena G. de White. Ella creía recibir también nueva revelación y sus enseñanzas hoy son seguidas por el movimiento de los adventistas. Hace unos pocos años también vimos el caso de José de Jesús Miranda con el grupo Creciendo en Gracia, también con absurdas afirmaciones, afirmando que él era Jesucristo hombre. Así que si Dios mismo fue cuidadoso en poner por escrito su revelación especial redentora, como su pueblo, nosotros debemos adquirir un fuerte compromiso en defender la suficiencia de la Escritura. Esa es una tarea que nosotros tenemos. Somos nosotros los que debemos señalar que la Biblia no es letra muerta, que en ella tenemos todo lo que necesitamos para nuestro peregrinar en esta tierra. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estos atributos no pueden ser adjudicados a nada más, sino solo a la Escritura. Si nos preguntan si hay revelación especial, debemos decir que sí, sí hay, pero que es la palabra de Dios. Si preguntan si hay nueva revelación especial hoy, debemos contestar entonces que no hay nueva revelación. Debemos hablar también de la tradición, un error que ya hemos visto por mucho tiempo en la historia. Los teólogos reformados pusieron empeño en aclarar la doctrina de la suficiencia, ya que la Iglesia Católica Romana ha equiparado la tradición con la Escritura. Ellas ponen la una al lado de la otra, la tradición y la Escritura. En el Concilio de Trento, que fue llevado a cabo en el siglo XVI por el clero de la Iglesia romana, se decretó que la Escritura y la tradición deben ser veneradas, abro comillas, con igual afecto de piedad y reverencia. Eso afirmó el Concilio de Trento. Y lastimosamente siempre ha existido la tendencia de los hombres a hacer aquello que Cristo censuró, que Cristo condenó. Mateo capítulo 15, versículo 9. Si alguien me puede ayudar. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si la Biblia es suficiente, entonces las prácticas de nuestras congregaciones deben estar basadas solamente en la Escritura. No se necesitan mandamientos humanos. No podemos imponer criterios por fuera de lo que la Escritura claramente nos dice. El problema con todos estos vicios es que ellos al final
redundan en el señalamiento de que la escritura o la revelación está incompleta. Ahora, es cierto que hay algo de utilidad en la tradición. No debemos oponernos completa y absolutamente a la tradición, pero es la doctrina la que debe hacerse tradición, no la tradición convertirse en doctrina. Si tenemos una práctica sin fundamento bíblico y lo que hacemos es perpetuar esa práctica en el tiempo, lo que estamos haciendo es, estamos convirtiendo una falsedad en una costumbre. Eso es lo que estaríamos haciendo. Es por eso que debemos darnos, mis hermanos, con mucho esfuerzo a la tarea de filtrar por la Escritura todo lo que pretenda guiarnos, enseñarnos acerca de la fe. Nuestro filtro es la Escritura. Pero decíamos que un error más, ya hablamos de la tradición, hablamos de nuevas revelaciones. Otro error es la invasión de pseudociencias. Todos los grupos cristianos aseguran que la Biblia es la palabra de Dios, pero algunos no la ven como suficiente. Y esto hace necesario que a ella se le sumen otras disciplinas que pretenden guiar al hombre. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La iglesia cristiana del primer siglo debía enfrentar las filosofías de su época, y en realidad eran muchas. Si usted es curioso e investiga un poco de todas las corrientes filosóficas, se dará cuenta que eran muchas. Y todas estas corrientes pretendían guiar el alma del hombre. Las corrientes filosóficas de esa época no eran tan materialistas como las de hoy, como las filosofías modernas. Las corrientes filosóficas de esa época, los sofistas, los epicúreos, el gnosticismo, todas mostraban una forma de alcanzar el bien espiritual, la vida de perfección moral también era algo que ellos perseguían. Pero Pablo, el apóstol Pablo, insiste en que la iglesia no debe ser guiada con nada de este mundo, sino con la revelación especial. ¿Qué dice Colosenses 2, versículo 8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ok, muy bien. Entonces Pablo nos está advirtiendo allí que podemos ser engañados, que debemos estar atentos a las distintas filosofías. ¿Qué dice Primera de Timoteo 6, versículo 20? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Muy bien, entonces Pablo nos guía que nosotros debemos tener sumo cuidado con filosofías
que pretendan guiarnos en la fe. Cuando creemos que este mundo puede producir algo que puede ayudar a las Escrituras para el bien del alma del hombre, nosotros estamos dudando de la suficiencia de las Escrituras. Terapias humanistas, distintas teorías o tesis que no provienen de la palabra y que pretenden hacer lo que la Biblia no puede hacer, según ellas, todas ellas deben ser rechazadas. Las iglesias han adoptado estrategias que son propias del mundo de los negocios, algunos para hacer crecer la iglesia según ellos. Otros han tomado ideas de empoderamiento social, de coaching, otros de psicología humanista, que también podemos decir está invadiendo muchas iglesias. Y lo que están haciendo es colocando a la par de las Escrituras todas estas ideas, filosofías, teorías, corrientes psicológicas. Pero debemos afirmar, mis hermanos, como ya hemos dicho, que solo la Escritura hace al hombre perfecto. La Escritura de Jehová es perfecta. Solo ella hace al hombre enteramente preparado para toda buena obra. Nuestro versículo base de esta clase. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, la suficiencia de las Escrituras nos dice que solo ella es eficaz para conocer la gloria de Dios, la fe, la vida. Y en esto debemos entender los errores que debemos rechazar, que son las nuevas revelaciones, la tradición y las pseudociencias. Pasemos ahora a nuestro segundo punto, que son los factores externos a la Escritura que intervienen en su suficiencia. Factores externos a la Escritura que intervienen en su eficiencia o suficiencia. Sin embargo, dice la confesión, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Bien, estaremos hablando entonces de dos factores. El primero es la obra del Espíritu. La confesión enseña claramente que ya no debemos buscar más revelaciones nuevas, pero nos llama a depender del Espíritu para la iluminación de la ya entregada revelación. Citemos nuevamente la confesión. Dicen, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra.
¿Quién me puede ayudar con 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 14? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros éramos incapaces de comprender la Escritura por nosotros mismos, estando en nuestro pecado, pero Dios, dice la Escritura, nos reveló por el Espíritu. Entonces la asistencia del Espíritu es indispensable, es necesaria, como dice la confesión. Entonces, este párrafo trata de cómo, aunque la Biblia es eficiente, también nos presenta cómo esa eficacia actúa de conformidad con la obra del Espíritu Santo. No se afirma que nosotros tenemos la capacidad de comprender la Escritura y todos los asuntos de la fe. Eso no es lo que está diciendo el párrafo. No es algo innato en el hombre comprender la fe. Lo que se afirma es que la obra del Espíritu es necesaria, es vital. Dios nos reveló por el Espíritu. Como también el mismo Señor Jesucristo afirma que el Espíritu es el que convence al hombre de pecado. ¿Es suficiente entonces la Escritura para hallar salvación? Sí, pero la palabra debe estar acompañada de la obra del Espíritu. Es necesario que así sea. Y finalmente, el segundo factor externo a la Escritura que interviene en su eficacia, podemos decir que es la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. La luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Cito nuevamente la confesión. La última parte dice que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Hace un rato poníamos un ejemplo de que lo que la Biblia no nos dice, de lo que la Biblia no nos dice de manera absoluta, como la duración de un sermón o cuántos himnos debemos entonar. Y allí, mis hermanos, es donde podemos ver cómo la luz de la naturaleza, cómo la prudencia de los hombres tiene un papel. El sentido común, como también se le llama,
ese sentido común instruido por la misma Escritura debe ayudarnos a discernir qué es lo más adecuado, qué es lo mejor. Entonces, aun cuando la Escritura no nos ordena algunas cosas de manera específica, sí nos da, como dice la confesión, normas generales que han de guardarse siempre. Al hablar entonces del canto, adoramos a Dios cuando cantamos y eso debemos hacerlo. Está bien que cantemos la palabra, pero si nuestro culto es solo entonar himnos, ¿estaríamos haciendo bien? Es necesaria entonces la prudencia, el sentido común instruido. ¿O sería provechoso para nosotros escuchar un sermón por 4 horas sin poder detenernos? Mi garganta no lo aguantaría y creo que sus cuerpos allí sentados tampoco. Así que el sentido común nos guía en estos aspectos. Primera de Corintios 14:40, ¿qué dice? Pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces debemos nosotros, instruidos por la Escritura, según esas normas generales que han de guardarse siempre, tomar también algunas decisiones. La palabra de Dios no nos habla estrictamente de todo aspecto. De eso no se trata la suficiencia, pero ella es suficiente para el conocimiento salvador y la correcta adoración a Dios. Sin olvidar que necesitamos la iluminación del Espíritu y que debemos ejercer también el sentido común santificado o la prudencia para hacer todo decentemente y con orden. Ese es, mis hermanos, entonces el párrafo 6, la suficiencia o eficacia de las Escrituras. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, este es el momento para manifestarla. Ok, muy bien, todo entonces quedó clarito como el agua. Perfecto, ok. Demos entonces